La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La envidia. Vamos a estudiar envidia, tristeza, airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otros disfrutan. Un deseo honesto de emular alguna cualidad o algún bien que otro posee. El pecado de hermano contra hermano fue precisamente por la envidia. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, podemos ver cómo Caín, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acuérdense de esto, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya sabemos que el Señor le dio un castigo a Caín por haber hecho eso. Obviamente los Caínes se enseñorean de los Abeles. Ahorita estamos viviendo una era donde la envidia, hermanos, es lo que motiva a la gente, la envidia. Hay mucha envidia y va a haber más envidia, hermanos. En la recesión del 2008, mucha gente, por la avaricia, compraron propiedades que no podían comprar. Por la avaricia, muchas personas trabajaron haciendo dinero precisamente por la avaricia. Por la avaricia, mucha gente terminó en la calle. Precisamente la recesión fue causada por la avaricia de mucha gente. Entonces, ¿por qué es la avaricia? La avaricia, de alguna forma, es una forma, vamos a decir, por la envidia, o sea, por orgullo, hermanos. Queremos aparentar lo que no tenemos, queremos siempre, y estos todos, ¿ok? Ese es el pecado del ser humano. Así somos todos queremos ser como los pavos reales, queremos presumir. Siempre hablo de esto, ese es el pecado del hombre, el pecado de Adán. Y la cosa es de que no sabemos canalizarlo, este pecado. Entonces, por eso necesitamos el Espíritu de Jesús para que nos ayude a llevar esto, a someterlo. La gente que tiene dinero, pues hay gente que ya sabe ganar dinero. ¿Por qué? Pues por tradición, vamos a decir, una persona que vende taquitos y los taquitos son muy buenos
y por ahí la viejita que vendía esos taquitos, de repente ya es una mujer anciana, pero bueno, ya su hijo, su hija sabe la receta, sabe cómo hacer estos taquitos, entonces pues son tacos buenos, entonces esa persona a través de su restaurante, vamos a poder decir, y aquí obviamente una persona que tiene un restaurante no es necesariamente una persona muy extremadamente rica, aunque una persona con un restaurante aquí muy bien trabajado, bien fácil se puede ganar $1.000.000. Entonces, $1.000.000, estamos hablando del 5%, el 3% de la gente aquí en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un muy buen ingreso. Entonces, esta persona que sabe hacer, yo digo taquitos por decirlo así, por decir quintaco, empezaron ahí en una loncherita, esa loncherita se convierte en un restaurante y ahorita ya tiene varios restaurantes. Y la comida de la casa que los hizo famosos son los tacos. Esas personas se hicieron millonarios vendiendo taquitos. Yo no sé si el que comenzó todavía viva, no lo sé, pero pues muy probable ya los hijos siguen con el negocio. A eso me refiero de que muchas veces una persona ya cuando encuentra una forma de hacer dinero, entonces pues ya se va transfiriendo, aunque a veces esas cosas se terminan. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la mayoría de la gente que hizo dinero lo hizo haciendo cosas, produciendo cosas, haciendo cosas. Por ejemplo, haciendo galletitas, haciendo cosas, haciendo comida, haciendo productos. En la segunda parte del siglo XX, mucha gente hizo dinero no haciendo, sino más bien vendiendo un producto o un servicio. Vendiendo aquellas galletas, o sea, había más dinero vendiendo aquellas galletitas, aquellos productos o servicios que la gente sigue haciendo y siguen comprando y el mercado va diciendo, va dictando lo que se va quedando, lo que ya no es bueno para esa sociedad, la misma sociedad, el mismo mercado lo va eliminando. Por darles un ejemplo, yo recuerdo allá por los años 90, pues mucha gente aquí por agarrar mucho sobrepeso, que era todo lo contrario a lo que pasaba allá por los años 70, mucha gente se moría por no comer apropiadamente. Y aquí en los 90, comenzando, yo pienso que fue en los 90, había mucha gente, comenzó a haber mucha gente obesa, exagerado, desde entonces. Entonces, no, pues se empezaron a hacer productos, comida, por ejemplo, sin grasa, no con tantas calorías. Entonces, por ejemplo, unas compañías que vendían productos, por ejemplo, una compañía que vendía pan, donas, pues tuvieron que eventualmente quebrar, porque ya la gente ya no quería donas, ya no quería comer tanta azúcar, tanto va. Yo recuerdo, yo tenía un área de por allá de Newport Beach donde yo les vendía papitas, potato chips, sin fat free, sin grasa. Malísimas, hermanos, malísimas. Sabían, cuando tú te ponías una en la boca parecía que te echabas un pedazo de cartón, pero a la gente le gustaban, se las comían porque pues no querían comer papitas con grasa. Eso pasó por un buen periodo de tiempo y obviamente los que empezaron a sacar los mejores sabores, por ahí Frito-Lay sacó, por ejemplo, productos donde fat free. Nada más que resulta que ese producto usan un tipo de aceite que produce diarrea. Entonces, pues bueno, el mercado va dictando lo que la gente compra. Bueno, en la medida que la gente va comprando y vendiendo, el mercado dice, porque vivimos en un sistema capitalista de libre empresa,
el mercado dicta lo que la gente compra. Más bien la gente compra y eso dicta lo que hay en el mercado. Entonces, en el caso de las casas, pues sabemos que mucha gente invierte, mucha gente que tiene dinero, unos poquitos, otros más, otros muchos. Cuando la economía no está muy bien, casi siempre se van al real estate, a comprar casas, porque eso usualmente mantiene uh, su valor. Entonces se vienen por ahí después de las Torres Gemelas, del atentado de las Torres Gemelas, teníamos problemas con la economía a principios del siglo XXI, se viene lo de las Torres Gemelas, la economía se cayó grandemente, entonces mucha gente, muchos inversionistas se fueron al real estate. Entonces el gobierno la puso más fácil, bajo los intereses, para que mucha gente pudiera comprar casa. El problema fue, ya lo he dicho otras veces, hay préstamos para gente que califica bien, hay préstamos para gente que más o menos califica, y hay préstamos para gente que no paga. La gente mala paga, que son muy malos para administrar el dinero. A esos préstamos se les llaman subprime. Esos préstamos, mucha gente por la avaricia, no toda la gente lo hizo por avaricia, otros lo hicieron porque, bueno, si ya me subieron la renta, pues mejor me compro una casa y a ver cómo le hago para juntar algo de dinero. Y la gente venía y pues te puedes comprar una casa. Entonces, mucha gente que en realidad no podía comprar una casa, los tiburones, los agentes, los loan officers, le decían a la gente, no te preocupes, hombre, sí la puedes pagar. Entonces, y la gente que no podía comprar una casa, compró casa. Porque yo les digo que no podían. Porque una persona, fíjense bien, ya hay datos, ya están establecidos, una persona que va a pagar más del 40, algunas veces el 50% del pago de su casa y sus deudas que tiene, ya sea de carro, de lo que sea. Si son más del 40 y peor, cuando son más del 50%, no puedes pagar tu casa, eventualmente vas a tronar porque no siempre vas a tener el trabajo. Eso está dicho, con los números es fácil hacerlo, el sistema ya está. Ahora, no solamente eso, sino que una persona cuando compraba una casa estaba agarrando un préstamo a 3, a 5 o a 7 años. Entonces yo le decía a la gente, ¿qué nota agarraste? A 30 años, sí, pero ¿por cuánto tiempo es la nota? A 30 años. Yo le digo, no, pero usualmente cuando estás pagando el puro interés, estás pagando una nota a 3, a 5 o a 7 años. O sea, tienes ese interés por 3 años o por 5 o por 7 y solamente estás pagando el interés. Después de los 3 o de los 5 o de los 7 años, eventualmente tienes que hacer un ajuste con el banco para decir, ok, el banco te va a decir, ok, ya se venció la nota, vamos a hacer un financiamiento y ahora me vas a tener que pagar no solamente el interés, sino también el principal. Entonces, si estabas pagando $2,000, $2,500 y ahora me tienes que pagar el principal, ahora me vas a pagar $3,500 o $4,000, incluidos los taxes. Y mucha gente dice, pues no, eso es un robo, a mí me mintieron. Entonces, hay gente a la que se le dijo, yo lo hice con mucha gente. Algunos de ellos, por lo menos yo recuerdo uno, que vino y me dijo, Luis, me robaron. ¿Por qué te robaron? Pues fíjate, yo no sabía. Le digo, sí sabías, yo te lo expliqué y te lo expliqué muy bien. Tú te aferraste a que sí podías y sí podías y yo te dije, no vas a poder. Entonces fue con otra persona, compró con alguien más y ya al último venía para que yo lo asesorara. Le digo, ya olvídate de esa casa, ya la perdiste. Al ratito va a valer, no te preocupes. Al ratito te la puedes comprar. Si tienes el dinero, si ya ganas más, de todos modos va a valer menos. Esa casa, si valía $500,000, al ratito va a valer $300,000.
3.50, ¿cuánto? No lo sé, pero eventualmente bajan de precio. Entonces, por la avaricia o por la envidia, mucha gente hizo eso. Bueno, eso fue en el 2008 y como consecuencia mucha gente se quedó sin empleo, los negocios se pararon, mucha gente no hizo dinero en esos, por lo menos en el 2007, en el 2008, porque en el real estate comenzó en el 2007, no en el 2008. Los bancos con los que nosotros trabajábamos quebraron en el 2007, no en el 2008. Entonces, yo tuve problemas en el real estate desde el 2007. En el 2008 se puso peor, en el 2009 andábamos ahí como queriendo hacer ajustes de préstamos. Por ahí Obama pasó una ley para que los bancos, como fueron rescatados, para que ayudaran a la gente, para que no les quitaran sus casas, o sea, hacer un ajuste de la nota del préstamo, en donde les perdonaban parte de la deuda, pero tenían que hacer una modificación de su préstamo. Eventualmente se fue mejorando poco a poco y está pasando ahorita lo mismo. Ahora, eso pasó en las casas. El subprime pasó con las casas. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita hay mucha gente que tiene préstamos por ir a la universidad. Hay personas que tienen préstamos de carros. Ahora cuando dieron el dinero con lo del COVID, mucha gente compró casa, mucha gente compró carros. Como hubo gran demanda, un carro que valía 40, 50 mil dólares subió a 70 y por no exagerarles hasta 100 mil dólares. Increíble. Pero hay gente que tiene sus pagos de arriba de $1,000. Entonces ya mucha gente, y se los hicieron a personas, lo mismo que las casas, que no pueden pagar esos préstamos. Entonces ya, ¿qué hacen los bancos? Bueno, tienen personas que vienen con Seguroa y se llevan su carro cuando menos lo esperan. ¿Por qué? Porque ya no han pagado. Empiezan usualmente ya cuando la gente no ha pagado en 5 o 6 meses. Eventualmente se van ajustando y ya a veces al mes, a los 2 meses que la gente no paga su carro, se lo llevan. Entonces, ahorita está pasando eso. Ya el presidente por ahí decía que iba a perdonar la deuda una de las deudas que no se perdona es la de los préstamos hacia las personas que tienen préstamos para ir a la universidad. Entonces mucha gente dice, no, pues los ricos lo deberían de pagar. Y la gente no comprende, no comprende esto de que, o sea, por la envidia que crean precisamente en las universidades los mismos maestros. No, es que el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre. Y hay personas que fueron a la universidad y no tienen trabajos y deben 100, 200 mil dólares o hasta más. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, fíjense qué es lo que ha pasado. Como esos préstamos están ahí, se los hacen a los estudiantes. El estudiante viene y dice, no, pues a ver, yo quiero un préstamo aquí de 20 mil dólares, o de 30 mil dólares, o de 50 mil dólares. ¿Y qué hacen? Muchas veces ni siquiera lo usan para la escuela. La mayoría de las veces lo hacen para irse de vacaciones, para irse de compras, para comprar cosas que no pueden comprar. Entonces, los que son más astutos, más inteligentes, dicen, no, pues yo no me voy a endeudar porque al ratito no me las va a ver difíciles para pagar. Hay personas que por ahí apenas deben 20 mil, 30 mil dólares, a diferencia del que debe 200 o 300
o $400,000. Hermano, ¿a poco hay? Sí, hermanos, hay personas que deben casi hasta $500,000. Personas que agarraron una carrera y dicen, no, pues me voy a agarrar otra, porque hay universidades que hacen esto. Agarra dos, si no agarras trabajo en una, agarras en otra, y ahí están. Y agarran más préstamos. Pero como les digo, se van de vacaciones por allá al Caribe o qué sé yo. Entonces, resulta que no están trabajando, no saben mover el dinero, y pues ahí están. Y es mucho dinero lo que se debe. Entonces, si juntas lo que se debe, las personas de préstamos de universidad, las personas que no están pagando sus carros, y la tercera, las personas que usan tarjetas de crédito que ya se las han quitado porque los intereses están subiendo, y cuando suben los intereses, los bancos cada vez tienen menos dinero, y cuando tienen menos dinero dicen, pues a ti te voy a quitar ya esta tarjeta porque ya no tengo dinero, se la voy a dar al que más me deja. Entonces, aunque tengan muy buen crédito las personas, de todos modos les quitan o por lo menos les bajan. Si una persona está usando en su tarjeta $500,000, viene el banco y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a tener que reducir el límite de lo que puedes usar, nada más te podemos dar $50,000. Hay otros que dicen, ya si por ahí se atrasaron con algún pago o algo, a ti ya simplemente no más dinero, ya no hay dinero. Entonces esa también es otra forma de controlar un poquito la inflación para bajarla. Entonces, ¿qué está por ocurrir? ¿O qué está ocurriendo? Ya mucha gente está perdiendo su trabajo, hermanos. Ahora, como el gobierno tiene que hacer su trabajo para que la gente... ¿Qué pasa si la gente pierde su trabajo? ¿Qué pasa si eventualmente la gente no tiene para comer? ¿Qué pasa si a la gente le bajan su indemnización, o sea, lo que le toca en su retiro, lo que está pasando en Francia? La gente se va a ir a las calles, hermanos, a protestar. Entonces, la gente que tiene dinero y está ganando muy poquito, que los tiene nada más ahí con el 1%, que dicen, no, pues yo mejor voy y agarro el 5%, que es lo que está dando el banco. Entonces sacan su dinero, entonces muchos bancos están tronando. Entonces, ¿puede el FDIC respaldar todos los bancos? No, o sea, lo más probable es que vayan a sobrevivir solamente unos pocos. Entonces mucha gente se va a quedar sin trabajo en el sistema financiero. Entonces, eso no es nada más en el sistema financiero, o sea, como les decía la otra vez. Es algo que es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Y llega un punto donde el gobierno está ahí ayudando un poco para tener un balance, para que no mucha gente pierda su trabajo, y por otro lado para que no haya mucha inflación. Entonces hay cosas que pasan en la economía, lo que le llaman un cisne negro, un black swan. Cuando hay un black swan viene algo que ni siquiera sabe por dónde llegó y se cae todo, se cae la economía y no supieron ni por dónde llegó. Les toma tiempo encontrar, no, el problema estaba aquí. Entonces ahorita ya nosotros, a una persona que no sabe como yo puedo ver que hay problemas en el sistema financiero. Entonces, los expertos, bueno, aquí de alguna forma estoy haciendo trampita, porque bueno, el Señor ya nos ha dicho lo que va a pasar. Entonces, esa es la razón de por qué lo sabemos. Entonces, mucha gente que hizo mucho dinero vendiendo carros, ¿ok?, los están despidiendo, están cerrando los dealers. Están cerrando los dealers. Entonces, hay problemas vendiendo carros, hay problemas en las escuelas, hay problemas
vienen, vienen las protestas de las uniones. Ahorita fueron los maestros, no los trabajadores en las escuelas. Al rato vienen otros. ¿Por qué? Pues porque no les alcanza. Entonces, cuando las cosas están bien, hasta en la iglesia, Dios dice que tengas mucho dinero. Es fácil predicar la abundancia cuando hay abundancia. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que creen en el evangelio de la prosperidad? Cuando vengan al Señor, cuando pierdan sus trabajos y se queden en la calle, y precisamente por la idolatría, por el amor al dinero, el Señor aparta su mirada por un momento, pues la gente sufre, hermanos. La gente sufre. Entonces, entiendan esto, hermanos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Busquen a Cristo. Busquen a Cristo. Permanezcan con Cristo, porque solamente en Cristo hay seguridad, hermanos. En nadie más hay seguridad. Ahora, cuando yo les digo ponga su confianza en Cristo, no quiere decir que vas a dejar todo. O sea, no, tienes que ser responsable con tu dinero. O sea, si sabes que vienen esas cosas, pues no es para que andes gaste y gaste y gaste. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar. Mucha gente que ahorita anda gaste y gaste y gaste porque hay dinero. Entonces vienen los años de carestía. Y está el ejemplo ahí del sueño del faraón. Okay. ¿Y qué hay que hacer? Lo que hizo José, lo que Dios le mostró a José. Ahora, eso es en lo material. El Señor nos dice, hagan esto espiritualmente. O sea, llénense de la palabra de Dios. Hagan sus savings, hagan su cuenta de ahorros con el Señor cuando las cosas están bien. Porque ayer, ¿qué pasó ayer? Ayer mataron a la hija de un pastor. O sea, vienen contra nosotros, hermanos. Vienen contra los cristianos. Entonces tenemos que estar preparados. Ahora, el que tiene a Cristo, el que tiene la seguridad en Cristo, no va a ser avergonzado. No va a ser avergonzado. Ahora, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Y pase lo que pase, tenemos que estar firmes en el Señor, sabiendo que la salvación es gratis. Es gratis. Gracias, Cristo Jesús, por comprarnos, por librarnos. Entonces hay que entregarle el corazón a Cristo para que cuando vengan los tiempos malos, por ejemplo, ayer que llegó esta mujer, o este hombre, como le quieran poner, a matar a diestra y siniestra. Bueno, los policías actuaron rápidamente, solamente, cuando digo solamente, mató a 6, bien pudo matar a 20, 30 niños. ¿Por qué no lo hizo? Porque en este caso, a diferencia del otro caso donde mataron más de 20 niños, es porque la policía entró a la primera. Ahora le vamos para adentro. Que no pase lo que pasó allá, vamos para adentro. Entonces oyeron los disparos y mataron a esta persona. ¿Verdad? Independiente que tal vez la agarró contra el pastor porque como que sabe, ella estudió ahí. Entonces no sabemos lo que pasó porque ella tenía ese odio, hermanos. Sabemos que mucha gente odia a los cristianos por ignorancia. Por ignorancia. Simplemente una persona que es transexual, que es gay, que es lesbiana, simplemente escucha, ¿verdad? No, en la Biblia dice que hay que matar a los homosexuales.
Entonces ya, por no entender la palabra de Dios, dicen, no, pues eso no está bien, eso no está bien. Y obviamente que no está bien, pero porque no lo entienden. Cuando en realidad la palabra de Dios dice, predícale los 10 mandamientos. Eso es lo que quiere decir, no está diciendo matar literalmente, sino predicarle los 10 mandamientos. Hay gente que me dice, no hermano, usted está inventando. No, espérate. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió lo que está escrito en la ley. En la ley dice que hay que matar, que hay que apedrear a los homosexuales o a los adúlteros. ¿Qué hizo Jesús cuando le traen la mujer adúltera? ¿Qué dices? En la ley dice que hay que apedrearla. Jesús dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. No sin antes él haber primero aventado la primera. ¿Cómo aventó Jesús la primera piedra? Predicándole los mandamientos. No adulterarás. Ahora, para poder hacer eso, la persona no tenía que estar bajo pecado. Por eso dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús, que estaba libre de pecado, la arrojó, ya la había arrojado. Se agacha y escribe y le arroja la segunda piedra. Así como le agarró a pedradas a la persona que le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hizo Jesús? Le aventó las 2 piedras. Bueno, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Se las da, dice, eso yo lo hago, Señor, desde joven. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Básicamente, ¿qué le dijo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. No quiso. Entonces el único que tiene la facultad para hacer eso es Jesús, porque fue el único que no pecó. Por eso ya no pecamos, por eso ya no predicamos los 10 mandamientos. Ya no lo predicamos, ya Jesús lo cumplió. Ahora lo único que hay que hacer es ser guiados por el Espíritu. El Espíritu que nos mandó Cristo. Y ese Espíritu que nos dice, honra a Cristo y ama a tu prójimo. Entonces aquí estamos hablando de no ser envidioso. Entonces fíjense bien. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amar al prójimo incluye no ser envidioso. Lo que hizo Caín, mató a su hermano por envidia. Por envidia. Entonces, fíjense, en la ley que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, la codicia. En Mateo 5:28 Jesús dice, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si esa mujer es casada, entonces no estamos amando. Ahora, ¿y qué pasa si no es casada? Bueno, si la persona que la codicia es casado, entonces está pecando. ¿Qué pasa si esa persona es soltera y tú eres soltero? Bueno, tú puedes codiciar a esa mujer, tú puedes decir, ay, Panchita está bonita, está agradable, se mira que tiene buen corazón. Eso no es pecado. El pecado es cuando es prohibido. ¿Cuándo es prohibido? Cuando se hace por envidia, por codicia. Entonces,
En Romanos, fíjense, en Romanos 13, del 1 al 10, dice, aquí menciona a la envidia, porque habla de la ley, pero también vamos a hablar acerca del gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Okay. El gobierno dice, debemos de hacer caso a las autoridades. Las autoridades dicen, vamos a enseñarles pornografía a los niños. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Tú tienes dos opciones. Tú puedes enseñarle a tus hijos en tu casa, o puedes tener una tercera en el caso de que tengas dinero. Tú puedes mandar a tus hijos a una escuela cristiana a las que también les están exigiendo que enseñen este tipo de literatura pornográfica. O tú puedes simplemente obedecer y dejarle las cosas a Dios. ¿Ok? Entonces, es obvio que cuando a un niño o una niña se le enseñan cosas de sexo a una edad tan temprana, le va a afectar. Le va a afectar. Le va a afectar. Porque un niño no tiene... Así como a un niño no se le puede dar, no se le puede dejar a que tome alcohol, a que fume. El sexo es lo mismo. ¿De qué se quejan casi siempre las mujeres adultas de los maridos o de los hombres? No, los hombres nomás quieren sexo, nomás piensan en el sexo. Bueno, entonces ¿por qué le vas a enseñar sexo a un niño? ¿Qué están haciendo cuando les están enseñando pornografía? Les pudieran estar haciendo ahí criminales. ¿Por qué? Porque un niño no va a saber lidiar con cosas que no está bien enseñarle a un niño. Un niño es inocente, pero no quiere decir que porque sea inocente, si le enseñas a una mujer encuerada, a un hombre encuerado ahí, o qué sé yo, que pues la mente va a trabajar. No solamente del niño, también de la niña. Entonces sabemos que eso está mal, pero resulta que lo pone Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar, hermanos, orar. Se los he dicho siempre, estamos bajo ataque, estamos rodeados, y la lucha no es contra personas, no es contra la comunidad gay, no es contra los ateos, no, la lucha es contra Satanás, hermanos. Entonces todo comienza con nosotros. ¿Cómo estoy yo en relación al Señor? ¿Cómo está mi vida en relación al Señor? Antes de querer poner orden en la iglesia, ¿cómo estoy yo? ¿Soy envidioso? Entonces fíjense, bien, como les digo, vienen cosas difíciles. Cuando hay dinero, la gente es más, tolera muchas cosas. Cuando falta el dinero, se empieza a buscar culpables. Un ejemplo, se viene la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Por la envidia, por la avaricia. Se viene la Primera Guerra Mundial. Perdió Alemania, ok. Mientras Alemania, que era una potencia en Europa, solamente ahí como peleando con Inglaterra, más o menos en poder. ¿Qué pasa? Porque Inglaterra o Gran Bretaña tenía muchas colonias, y por tener eso pues, tenía poder. Inglaterra, Francia, por ahí estaba como en tercer lugar. Entonces, ¿qué pasó?
Resulta que en el 29, en 1929, se vienen los bancos para abajo. ¿Qué pasó antes del 29? Lo que ha pasado estos años. La gente hasta prestaba dinero para ponerlo en la bolsa y simplemente por ponerlo en la bolsa, por comprar shares, la gente estaba ganando dinero. Y la gente compraba y vendía, andaban de party, Sodoma y Gomorra. Entonces viene el día, 1929, cae la bolsa, el día negro, y se viene la Gran Depresión. Mucha gente perdió su trabajo. ¿Y qué pasó en el caso de los judíos? Mucha gente tiende a ver el caso de los judíos solamente en relación a los nazis. Hermanos, los judíos fueron perseguidos aquí también en Estados Unidos, en toda Europa. A los judíos nadie los quería, hermanos. Nadie los quería. Así como ahorita nadie los quiere también. Entonces, cuando falta el dinero, entonces, ¿qué hizo Hitler? Los agarró ahí de barquito y usando también entre comillas, la ciencia, ¿verdad? De que la raza de los alemanes era la raza que la naturaleza eligió para que fueran los superhumanos. ¿Okay? Entonces, ahí está la altivez también, el orgullo de las personas. Entonces, ¿qué pasó? Se viene la persecución. No solamente contra los judíos, hermanos. En ese tiempo, entre los años, a principios del siglo, hubo mucha guerra, hermanos. Hubo revolución en Rusia, hubo revolución en México, así como hubo revoluciones en muchas partes del mundo. La Primera Guerra Mundial, sobre todo fue en Europa. A los judíos fueron perseguidos por donde quiera. Entonces se hablaba mal de ellos, se hablaba muy mal de ellos. Entonces cuando la gente no tiene dinero, hermanos, yo les digo, para los que son minorías, a esto le afecta no solamente a los latinos y a los negros. Yo soy latino. Cuando falta el dinero, las primeras víctimas vamos a ser nosotros los latinos. Porque no, pues un indocumentado. Entonces, esto lo usan los políticos para ganar elecciones. Entonces yo pienso que estas elecciones que vienen el próximo año, con lo que nos ha mostrado el Señor, yo creo que van a ser unas elecciones en donde va a haber disturbios, hermanos. Eso nadie lo puede dudar. Yo no lo dudo que va a haber disturbios. ¿Por qué? Porque si la gente le está afectando su bolsillo, la gente tiende a buscar ayuda del gobierno. Entonces el gobierno llega a un punto donde ya no te puede ayudar. Entonces, ahí donde se le da de repente cierta confianza para votar por una persona, no, pues ahora, ¿por quién? Pues ¿por quién voto? Por ahí alguien me dice, hermano, ¿cómo puede ser que usted votó por Donald Trump? Yo quiero compartir eso. Yo no voté por Donald Trump, hermanos, porque yo comparta todo lo que él hace. Yo lo que sí sé es que Donald Trump no es un político. Entonces, yo le pregunté al Señor, ¿voto? ¿Tengo que votar? O sea, porque yo sé que mi confianza no está en el gobierno. Entonces yo digo, yo no voy a votar por Joe Biden a favor del aborto, a favor de tantas cosas. Yo no soy juez. Yo digo, yo estoy en contra de esas cosas. Resulta que este partido está en contra de nosotros, de los cristianos. Cada vez buscan, o sea, cómo apagar más.
al cristiano, sobre todo al cristiano. Entonces yo digo, Donald Trump, que hablaba mal de los latinos, cuando dijo que México solamente manda los violadores. Entonces, yo no conozco mucho de política, pero yo pienso que sí conozco un poquito como para saber que el menos peor de los dos es Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump está a favor de la libertad de expresión, o sea, podemos predicar. Podemos predicar. Y yo sé que tanto como Donald Trump como el otro van a crear división y siempre agarran de barquito a los latinos. Entonces yo siempre estoy orando, yo les digo, hermano, oren. Y esto no nada más es en Estados Unidos, hermano, es mundial. Esto es mundial. Aquí en Estados Unidos es Donald Trump, en Europa también son los políticos. O sea, ahorita hay una campaña mundial donde, hasta donde yo sé, es Rusia y luego China, para crear división en los gobiernos porque quieren deshacerse de la religión y quieren imponer un sistema con mi vocabulario comunista o progresista. La gente no quiere religión, no es la primera vez, esto ha pasado muchas veces. Entonces están peleando contra Dios. Están peleando contra Dios y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahí está incluyendo que el evangelio se va a predicar, hermanos, de una forma u otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tengamos paz aquí? Seguir predicando a Cristo y vivir una vida cristiana, hermanos. Entonces, regresando. Por la envidia, cuando la gente no tenía para comer porque hubo mucha hambre por allá en Alemania, le echaron la culpa a los judíos y ahí fue cuando comenzó la persecución de los judíos. Entonces por ahí los judíos dijeron, nunca más va a pasar esto. Esto ya no lo vuelven a hacer. En Israel hay un pensamiento. Y la nación que más tiende a hablar de que los van a eliminar es Irán. ¿Por qué Irán quiere eliminar a los judíos? Porque están en la tierra de ellos. Pues ellos dicen, no, esta tierra es de nosotros. Entonces dicen, hasta el mismo presidente lo ha dicho, el que estaba. Vamos a deshacernos de los judíos hasta el último de ellos. Entonces el presidente, que otra vez es presidente Netanyahu, dice, ya no nos va a pasar eso. Antes de que nos maten, así como nos mataron a nuestros familiares en Polonia y en Hungría y en Alemania, ya no. Ahora tenemos la opción Sansón. ¿Cuál es la opción Sansón? Ok, a lo mejor no vamos a poder contra ustedes, pero vamos a matar a todos los que se pueda. Ahí la alegoría es cuando Sansón, cuando precisamente por andar en la lujuria, cayó, le reveló el secreto a la prostituta, le cortaron el pelo, lo vencieron, le sacaron los ojos, se divertían con él, pero ellos eventualmente no se dieron cuenta que le estaba creciendo el pelo. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Tenían una reunión, ahí los filisteos, y dice, ponme ahí, a un lado de donde están las columnas, y con la fuerza que tuvo ahí mató a más de 3,000 personas. Mató más personas ahí que antes. Y cuando hablamos de matar, hermanos, acuérdense, o sea, hay una nación que pelea contra otra nación. Okay. El Señor siempre quiso que hubiera paz, pero sabemos que en este mundo hay guerras. En este mundo hay guerras.
Entonces, el pueblo judío es el ejemplo. Entonces, el pueblo de Israel, si tiene armas nucleares, las va a usar, hermanos. Las va a usar. ¿Por qué? Porque a los judíos ya no los van a matar como los mataron allá en los años 40. Ahora nos vamos a defender y nos vamos a llevar a los que se pueda. Eso está bien, eso es carta abierta, la gente lo sabe. ¿Okay? Entonces, por la envidia, hermanos, por la envidia, viene la persecución en contra de las minorías. En el caso de Estados Unidos, aquí es contra nosotros como minoría, como latinos. Y los latinos, precisamente, junto con los afroamericanos, no precisamente yo, pero van a crear toda clase de disturbios. Influenciados, porque vienen influenciados. A mí el Señor, en lo personal, el Espíritu me dijo que el Señor va a castigar a Rusia. No me dijo Rusia y China. El Espíritu me dijo a Rusia. Yo sé que a Rusia le vienen cosas muy difíciles también. Entonces, si yo estudio la historia, por lo menos del siglo XX, de la Unión Soviética y lo que es Rusia, han hecho muchas, así como Estados Unidos también, han hecho muchas cosas mal. ¿Okay? Lo que pasó en Centroamérica, Rusia. Lo que ha pasado en Argentina, Rusia. Lo que ha pasado en África, Rusia. O sea, la ira de Dios eventualmente se manifiesta. Entonces, la ira de Dios viene contra esta nación. Entonces, las personas, las naciones que se alinean con Rusia, con China, van a sufrir. En esas naciones tenemos que orar también por nuestros hermanos. Porque al último el que está haciendo que se peleen no son los chinos, no son los indios, no son los rusos, es Satanás. Pero ¿por qué Satanás se está enseñoreando cada vez más? Porque han dejado su primer amor, por dejar a Cristo, hermanos. Entonces, como les digo, antes de cambiar el mundo, vamos a ver cómo vivimos nosotros, en este caso, en relación a la envidia. ¿Le tienes envidia a alguien? ¿Le tienes coraje a los políticos? Si ese es el caso, arrepiéntete, ora por ellos y ponte a cuentas con el Señor. Porque si tú fueras político y tú tuvieras el puesto, muy probablemente que tú hagas lo mismo o aún peor que él o ella. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el poder, eso hace el poder, hermanos. Corrompe a la persona. Si yo lo veo así, si toda la gente es así, ¿qué hace? ¿Qué impediría que yo no fuera así como ellos? Entonces, en lugar de andar criticando a los políticos, vamos a orar por ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ora por los que están, por los políticos, para que tengas paz. Entonces yo oro, de repente, yo digo, yo voy a votar por Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque así me puso el Señor. ¿Okay? Perdió. Ok. Hay que orar por quién. Por Joe Biden. Por los políticos que están. Para que haya paz. Entonces, pero hay cosas que pasan y las tenemos que aceptar. Entonces, si Joe Biden es el que va a crear o el que ya está creando, fíjense,
Ayer hubo una matazón. Va a haber muchas, hermano. Ahí vienen otra vez donde los policías, estoy casi seguro que por ahí van a matar injustamente a algún latino. Y va a salir el video. ¿Para qué? Para crear división. Así como ahí viene otra vez otro moreno, un Rodney King o un Floyd. Y los van a hacer porque tienen la mira. Entonces eventualmente vienen los disturbios. ¿Y qué hace la gente en los disturbios? Robar y destrozar. Entonces, para aquellas personas que tienen sus casas, pongan la confianza en el Señor. Pongan la confianza en el Señor. Entonces, no la pongas, por ejemplo, tú dices, no, pues le voy a poner aquí a mi puerta, le voy a poner un fence, ¿verdad? Pónselo, pero pon la confianza en Cristo. No, que me voy a comprar unas pistolas. Pon la confianza en Cristo. Debes de estar todos los días en el Señor, para que cuando venga la hora, porque la gente, cuando hay disturbios, a la gente le da miedo, hermanos. No es lo mismo que los disturbios sean por allá en la ciudad de San Panchito, a que sean afuera de tu casa. No es lo mismo. No es lo mismo que le quemaron el negocio allá en el centro comercial o a alguien, a que te lo quemen a ti. ¿Cuándo es cuando la gente ya se enoja? Cuando se meten con ellos mismos. Entonces, por ejemplo, estaba mirando yo las noticias de ahí de cómo en San Francisco, ¿verdad? Que son cosas bien polémicas. Yo digo, bueno, pues uno en realidad tiene que tener. Hay cosas que yo estoy a favor de la izquierda, hay cosas que yo estoy bien a favor de la derecha. O sea, lo último que tenemos que hacer, amar a nuestro prójimo, pero también el político no lo puede hacer todo. Al último, el que cambia los corazones es Dios, hermanos, es Dios. Entonces, por ejemplo, no que hay personas que por usar marihuana los metieron a la cárcel. Pues eso van para afuera, eso no deberían de estar en la cárcel. La cosa es que hay personas que ya están enfermos mentalmente, a los que muchos de ellos los han matado la policía precisamente porque no sabían que estaban enfermos mentales, los han matado, pues los dejan salir. Y hay personas que son criminales, pero son cosas, dicen, bueno, esto no está tan mal, vas para afuera. ¿Por qué? Porque andan robando. Entonces hay gente que ya están haciendo, hasta hacen un SWAT, hermanos. Van, roban, o sea, hay pandillas, van y roban a los centros comerciales. Entonces, aunque no lo crean, le roban al elotero. El elotero trae 50, 100 dólares cuando mucho, y van y lo roban y a algunos hasta los han matado. Pero ¿qué hacen? Van y roban también bolsas con nombres, ¿verdad? Que valen 2,000, 3,000, 5,000 dólares. Van y se las roban y luego vienen y ponen un mercado, hacen un SWAT meet, ponen un lugar allá a vender todo lo que se robaron. La policía agarra a algunos de ellos, los mete a la cárcel y el DA, ¿cómo se dice DA? El District Attorney, los deja salir. Porque es muy extremista de la izquierda, dice, no, a la gente hay que ayudarla. Si roban, lo mismo que dice Obrador. Obrador dice, la gente roba, la gente comete porque no tienen oportunidades. ¿Qué dice la Biblia al respecto, hermano? La Biblia dice que no robes. La Biblia dice, obedece a las autoridades. Fíjense. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o la pistola, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, págale tributo. Al que impuesto, paga el impuesto. Al que respeto, tenle respeto. Y al que honra, honra. No debáis a nadie nada. O sea, al que merece tributo, tributo. Impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces fíjense, también en 1 Corintios 10 Pablo habla acerca de esto también. En este caso no codiciaban las cosas que estaban en Egipto. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres, los que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. O sea, les está diciendo, o sea, a la iglesia, eso era simbólico de que, ok, ustedes ya escucharon el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, ok, y todos pasaron el mar. Y todos el Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ustedes ya escucharon el Evangelio, ustedes ya fueron bautizados en Cristo, y ustedes escuchan la palabra de Dios, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces nosotros, que ya escuchamos el Evangelio, que tenemos el Espíritu Santo, que somos guiados por el Espíritu, que dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, debemos de bendecir, ¿no? La iglesia nunca debe de tener envidia de nadie, hermanos, de nadie. Yo he meditado y meditado, Señor, pues yo no quiero, no, estoy mirando en realidad. La envidia, hermanos, es algo por lo que, o sea, es parte de la ira de Dios. O sea, por alejarnos de Cristo y por llevarnos por nuestros propios pensamientos carnales, racionales, carnales, esta generación eventualmente es una generación envidiosa del que tiene. Yo me pongo a ver, busco, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Envidia, estaba mirando, por ejemplo, a una persona, un inglés, se fue a África a ver allá y anduvo ahí compartiendo. Envidia, ¿verdad? Envidia. O sea, ya la gente, hermanos, en todo el mundo, y esto no solamente la gente quiere que los ayudes, no, te exige que les ayudes. Por ejemplo, imagínense yo, ¿verdad? Yo soy latino, soy minoría aquí en Estados Unidos. ¿Okay? Soy primera generación, yo vine de México a Estados Unidos. Imagínense, ¿verdad? Yo pudiera andar aquí a lo mejor de activista, rateros, nos robaron allá en el siglo XIX, ¿verdad? California era de México, yo pudiera decir eso, ¿verdad? Como activista. O pudiera decir también, ¿verdad? Que como latino, ¿verdad? Me discrimina. Cuando no es así, hermanos. Cuando no es así. Entonces,
Hay gente que se deja llevar por la discriminación. Ahora, hay gente racista, sí la hay, hermanos, pero no nada más en Estados Unidos. Hay gente mala en todo el mundo. En todo el mundo. Eso pasa en México, eso pasa en África, eso pasa en Centroamérica, eso pasa en Sudamérica, eso pasa en Europa. O sea, eso pasa con la gente más pobre. Fíjense lo que me mostró el Señor. Por ejemplo, de repente yo miro por ahí, hay una persona. Un día me encontré un video y se me hizo bien, se me hizo buena onda, como dice uno antes, ¿verdad? Pues se me hizo buena onda lo que anda haciendo. Se llama el guarache oaxaqueño, algo así. Y es una persona que, o sea, la gente de aquí, la gente de Oaxaca, aquí se juntan, hacen fiesta y tienen unas tradiciones en donde se apoyan unos a otros, compiten unos con otros. Es una comunidad que se ayuda. Entonces, mucha gente de aquí, ¿verdad? Y si hay algo que yo he mirado en la comunidad oaxaqueña, son bien ahorrativos. De hecho, uno de mis mejores amigos, ya tengo tiempo que no lo miro, son de Oaxaca. Son personas que bien ahorrativos, bien ahorrativos. Entonces, hay gente de aquí que manda dinero para Oaxaca, para que ayuden a las comunidades más pobres. Entonces yo de vez en cuando le pongo a mi mamá, cuando está aquí conmigo, que vea, porque a ella le gusta, mira, le llevo comidita, les da algo de dinero. Entonces, pues yo siempre estoy pensando, ¿verdad?, para ayudar a las personas más pobres. Y de repente yo miro, tengo unos amigos con los que platico a veces estuvieron en un accidente, quedaron inválidos. Entonces ellos fueron a una iglesia y en esa iglesia les dicen, mira, no se quedan ahí sin hacer nada. Entonces les dan dulce, les dan cosas para que se pongan a trabajar, para que estén activos y ganen dinero. Lo llevan a la iglesia les ayuda. Yo no sé cómo lo manejan, pero básicamente los ponen para que colecten dinero. O sea, no piden limosna, pero simplemente te dan un dulce, ¿verdad? No, pues lo que me quiera dar, ¿verdad? Es como una ofrenda, es como... Entonces, en un sueño el Señor me mostró esto. Por ejemplo, yo voy en camino precisamente a Oaxaca. Yo quiero ir a ayudar a la comunidad oaxaqueña. Como que por alguna razón yo traigo dinero. ¿Ok? Entonces, antes de ir para allá, en el puente, vamos a decir antes de pasar México, o sea, pero en el sueño es un puente, está una persona que está en una silla de ruedas. Y luego me dice, hermano, hermano, no era ninguno de estos dos amigos que yo comparto palabra con ellos de vez en cuando. Pero es una persona que me conoce y está en una silla de ruedas. Y me dice, hermano, hermano, deme dinero. Le digo, espéreme, hermano, primero voy a ir para allá, ya lo que venga, le doy. No, 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 o sea, me agarra así, deme dinero. Le digo, no, hermano, cálmese, hermano, no se acelere. Le digo, le voy a dar, pero lo que regrese. No, 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 es que me tiene que dar. Yo le digo, ahora sí, y ahora volado, pues, ¿qué se cree? Espéreme. Entonces me voy, ¿verdad? Me voy y llego, vamos a decir, a Oaxaca. Llego a este lugar donde hay muchos indígenas. Entonces yo llego a un restaurante. ¿Ok? Entonces le digo, hermano, a ver, ya no me acuerdo muy bien. De hecho, aquí lo compartí, pero yo me acuerdo que llegué y le digo, a ver, no, pues deme unos taquitos o qué sé yo. Me acuerdo que ordené comida. Me da gente bien humilde y me puse a comer. Yo quería estar con ellos, yo quería ayudarlos monetariamente. Entonces hagan de cuenta que me digo, yo ya no me acuerdo, ¿verdad?, exactamente, pero hagan de cuenta que me comí ahí mis 6 taquitos. Yo casi siempre me como 6 tacos. 6 tacos y un agua, una soda. Y hagan de cuenta que me dijo, $500.
$500. Digo, hermano, pero ¿por qué tan agresivo? Como que $500. Sí, hermano, $500. Y le digo, oiga, pero ¿por qué están haciendo esto? Entonces ahí por ahí una hermana me dice, hermano, dice, es que los que, vamos a decir que los líderes de esa comunidad, dice, nos obligan a que le bajemos la feria a los turistas. Le digo, pero ¿por qué les hacen caso? Dice, pues es que ellos tienen poder. O sea, resulta que los que están en silla de ruedas, que obviamente merecen que los ayudemos, son codiciosos también. Y resulta que los indígenas, a estos indígenas que yo de corazón les quiero ayudar, así como mucha gente, a la gente más pobre. Yo miro, por ejemplo, la nación de Haití, yo digo, hay mucha pobreza en Haití. Yo digo, Señor, pues siempre estoy orando por la nación de Haití. Yo les digo, les exhorto, les imploro, oremos, hermanos, por las naciones más pobres, para que llegue el evangelio de la paz, para que les llegue la esperanza, para que puedan siempre. Ahora acabo de ver unas noticias de Haití. Van misioneros y ¿qué hacen? Los matan, los golpean, Oremos para que el Señor cambie esos corazones de piedra que tienen las personas en Haití, para que el Señor ponga orden con su palabra. Entonces resulta que de repente yo tengo, pues son cosas que me nacen, ¿verdad? Pero básicamente el Señor me dice, nomás andan pensando en el dinero, sobre todo los líderes. O sea, tienen dinero, lo tienen, pero se están aprovechando, así como dice la palabra de Dios, hermano. O sea, la gente les manda dinero de aquí y vamos a decir, se le mandan a alguien $100, le dan 10 y se quedan con 90. Entonces, el ayudar a alguien no está mal, el problema es de que uno esté echando leña al fuego. ¿Qué es echarle leña al fuego? Si uno está alimentando la codicia de otro, pues no es bueno, hermanos. No es bueno. Entonces ya por lo menos el Señor ya me mostró en relación a mis amigos, ¿verdad? Que ore por ellos. Que ellos tienen que aprender de depender del Señor y no de nosotros. Yo le digo, ok, Señor. En ese mismo sueño es donde yo miré, en donde pues me salgo de la casa. Entonces me dice, hermano, váyase porque lo van a secuestrar. Dice, váyase. Entonces yo me voy y me voy caminando, no tengo miedo. Yo digo, el Señor está conmigo, no me van a secuestrar. Nada me va a pasar. Entonces yo voy caminando y veo unos burros corriendo. Y veo unos elefantes corriendo. Entonces yo digo, pues ahorita en la política, vamos a decir, sobre todo de los cristianos que tienden más a irse por la derecha, ahora sí que no saben ni qué hacer. Entonces, hermano, al último el Señor lo que quiere es que confiemos en Él, que no tengamos envidia por aquellos que se han ganado su pan honestamente, de que si ellos andan buscando las riquezas y no, eso a nosotros no nos interesa. Jesús, no sé si sepan ustedes esto, me imagino que sí, pero a Jesús lo enterraron en una tumba de un rico. El rico dijo, él fue y pidió el cuerpo de Jesús
Hagan de cuenta un millonario, dijo, yo quiero el cuerpo, se lo pidió a Pilato y se lo llevó a la tumba que él había comprado. Era una tumba lujosa para sus días. Ahí pusieron el cuerpo de Jesús, en la tumba de una persona adinerada. Entonces tampoco la agarren en contra de los ricos. O sea, fíjense, hay personas que vienen aquí a Estados Unidos de África. Hay personas que vienen y son exitosos. Aquí, de hecho, yo tuve un maestro cuando estuve estudiando sobre técnico. Yo estudié para ser técnico en computación. Yo aprendí con Windows 3.1 o 3.11. Después salió Windows 95. Yo ni siquiera sabía que existía el Internet cuando estudié. Ahí fue la primera vez que yo aprendí del Internet, por allá por el año 93. Mi maestro era de Nigeria. Y él hizo unos comentarios que en su momento yo no le entendí muy bien, no le capté. Entonces él les daba muchos consejos porque dentro de los estudiantes la mayoría éramos latinos y negros, como un 50-50, sí, era más o menos mitad y mitad. Si éramos 20 estudiantes, por decir, 10 éramos latinos y 10 eran negros o afroamericanos. Y el maestro les decía, córtense el pelo, hombre, o sea, no se rebelen, ¿qué les cuesta? Si te van a dar un trabajo y te dicen, córtate el pelo, córtatelo. Cuando yo escuché eso, yo no entendía muy bien. O sea, él ya había aprendido que la gente negra, afroamericana, viviendo en Estados Unidos, tienen una actitud muy negativa hacia los empresarios. Entonces él básicamente les daba consejos a todos, también a nosotros. O sea, debemos de presentarnos bien, debemos de ser presentables. Entonces, yo ya después, cuando entendí esto que él decía muchos años después, la cultura, las personas que más avanzan de las que llegan de África a Estados Unidos, las personas que más avanzan son los nigerianos. ¿Por qué? Porque cuando llegan aquí, pues es otra cultura. O sea, dicen, wow, aquí hay oportunidad. En el caso de mi maestro, pues era ingeniero electrónico. Entonces dice, aquí hay muchas oportunidades, dice, y mis hermanos morenos aquí, dice, están ciegos, no las miran. Les decía a los estudiantes. Y había uno de ellos, bien inteligente, o sea, yo no digo que sean tarugos, no, o sea, me refiero a que esa persona tenía un potencial grandísimo, o sea, muy inteligente, una persona que muy probablemente tenía la capacidad para ir a la Universidad de Harvard, qué sé yo, porque era muy inteligente. O sea, les estoy hablando de una persona súper inteligente. No, o sea, yo no fui a la preparatoria en México. Yo estudié aquí como pude la high school, pero condensada. Esta persona tenía conocimiento como para, o sea, muy inteligente. Entonces el maestro le decía, tienes potencial, dice, ve a la universidad, puedes hacer más que esto, tú puedes ser ingeniero. Y de hecho le decía, estudia en ese tiempo, pues ya estaba para ser programador. Dice, ahorita donde más puedes ganar dinero es que seas programador de computadoras. Yo tenía un amigo dos de ellos trabajaban para Toshiba, ellos estudiaron eso. De hecho, uno de ellos me ayudó a ponerme al día con
con la tecnología en las computadoras. Yo tenía algún problema y yo le llamaba a uno de ellos. Y a veces venía a mi casa y me ayudaba. Entonces, él iba a Japón, trabajaba para la compañía, le iba muy bien, obviamente. Entonces, estas personas que vienen de otros países, ¿verdad? Casi siempre la primera generación que hacemos, pues trabajar y ayudar a los hijos para que tengan esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Pues ayudar a sus hijos para que sus hijos vayan a la escuela, ¿verdad? Cada vez los números son más altos en relación a los morenos y en relación a los latinos. Cada vez más personas se gradúan, van a la universidad y se gradúan, terminan. Entonces, y avanzan. Entonces se convierten en personas del 3%. Entonces vienen y los critican. No, esos. O sea, y no entienden que estas personas trabajaron duro. Las personas más trabajadoras aquí, en relación al estudio y al trabajo y a la disciplina, son los asiáticos. Sobre todo los chinos y los japoneses. Son bien trabajadores. O sea, estudian. Y por cultura, sobre todo los japoneses, a ellos no les gusta que los ayuden. No, pues te podemos ayudar. No me ayudes. No me des dinero. No. O sea, así es la cultura de ellos. Y han sobresalido muchísimo. No nada más los chinos y los japoneses, sudcoreanos. Entonces, y la gente que ha estado aquí por generaciones no ven las oportunidades. Entonces, vienen los que incitan a la violencia, los políticos incitan a la violencia para que voten por ellos. Entonces, ¿qué pasa? Entra la envidia. Y por la envidia, pues hermanos, estamos bien cerquitas de una revolución aquí en Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde va a llegar yo no sé pero lo que sí sé es esto, hermanos. Eventualmente, en Estados Unidos, va a haber orden. Eventualmente, en México, va a haber orden. A lo mejor no con Obrador, pero eventualmente va a llegar así como un presidente de El Salvador y va a decir, aquí la gente quiere seguridad. Entonces la gente que anda haciendo maldades y robando y haciendo cosas, por la envidia o por la razón que sea, pues no la va a pasar muy bien, así como no la están pasando bien los pandilleros allá en El Salvador. A toda la gente le llega su tiempo, hermano, así como a nosotros también nos llegó nuestro tiempo, de que andábamos alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios. Entonces ya una vez que estamos aquí con el Señor, si nosotros ya somos privilegiados, hermanos, oremos por los envidiosos, ¿verdad? Porque piensan que porque si hubiera un sistema comunista donde la gente se distribuyera el dinero más equitativamente, eso no existe, hermanos, eso no existe. Eso ya se ha tratado y no ha sido posible. Eso lo han hecho en China, lo han hecho en Corea del Norte, lo han hecho en Venezuela, lo están haciendo en Argentina y no funciona. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta el dinero, hermanos. Siempre va a haber personas en el poder, las que manipulan las masas. Entonces, ¿qué prefieres? Yo lo miro así, ¿qué prefieres? No me considero muy ignorante en eso. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres un sistema donde te controlan hasta quién vive de vecino contigo? En el caso de Cuba, en el caso de China, en el caso de la Unión Soviética, que eran muchos países comunistas, Hungría, Rumanía,
Checoslovaquia, o prefieres un lugar en donde hay personas corruptas, políticos corruptos, personas que nada más andan en el dinero como los brokers de Wall Street, pero te dan la libertad para que hagas lo que tú quieras. En mi caso, para predicar la palabra de Dios. Entonces yo digo, hermanos, si uno pone en la balanza, pues yo prefiero tener libertad para predicar la palabra de Dios, hacer lo que yo quiera, a que el gobierno me esté dando frijolitos, racionables, con ración, porque si no voy a comer lo que yo quiera, sino voy a comer lo que el gobierno me da. Y vayan y vean videos de Venezuela, de Cuba, ¿verdad? No alcanza. Entonces, por eso tiendo, ya no voto, ahorita ya no voto. Entonces hay gente que se ofende, no, hermano, ¿por qué votó por Donald Trump? Bueno, porque yo pues es el menos peor, por lo menos hay libertad. Ahora, por otro lado, el sistema de republicano tiende a la guerra, entonces tú dices, pues no sé, entonces al último que oremos por ellos. Oremos y que al último el que lo pone es Dios. Si Dios no quiso que ganara Hillary Clinton y ganara Donald Trump, Dios así lo estableció. Entonces Dios pone a los políticos, entonces oremos por ellos, hermanos, y tengan en cuenta eso. Oremos por los envidiosos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Oremos por ellos y no seamos uno de ellos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.